Hola, soy Luis Raceto, desde Universitas Nueva Civilización, en Santiago de Chile. El tema de mi comentario de esta semana ha sido poco analizado y lo que tengo que decir es impopular, contracorriente, y puede incluso que a muchos les resulte desagradable. Por eso les pido que escuchen con paciencia, que sigan los razonamientos y que no adelanten el juicio, esperando que termine de exponer el tema para emitir su opinión. Voy a referirme al difícil futuro que espera a los niños y adolescentes, o sea, a los que hoy tienen menos de 15 o 16 años. Hace tiempo que pienso en este problema. Lo que me decidió a tratarlo hoy fue una breve entrevista que escuché en la televisión a una mujer que convocaba a una marcha familiar contra el sistema previsional en Chile, el movimiento No Más AFP. Debo aclarar que no estoy a favor de las AFP o sistema de ahorro individual, ni del sistema de reparto que se propone como alternativa. Los dos son insatisfactorios y ninguno de ellos asegura una buena pensión para los jubilados. El sistema económico capitalista y estatista no es capaz de resolver el problema. No puede ya y no podrá proporcionar una vida razonablemente buena a los futuros ancianos. Hay solución, pero en otro orden económico y político, como lo explicaré más adelante. Lo que dijo la mujer al periodista fue: llevo 30 años trabajando sin parar, tengo ya los 60 años, pero no puedo jubilar porque la pensión que recibiría no me alcanzaría para vivir. Pensé, ¿por qué tiene que jubilar a los 60 años? Era una mujer que desde mis 72 años la veía joven, enérgica, buena moza, llena de vida. Si a los 60 lleva 30 años trabajando sin parar, quiere decir que hasta los 30 vivió dependiendo de algo o de alguien. Y según las expectativas de vida, tiene otros 30 años por delante en que desea vivir de una pensión. Esto de los 30 y 30 años me hizo recordar un análisis sociológico sobre las generaciones que se estima que corresponden cada una a 30 años, en el sentido de que cada 30 años se considera que surge socialmente una nueva generación. Leí alguna vez que desde el punto de vista de la economía familiar, las generaciones se suceden en ciclos de surgimiento, de expansión y de decadencia. Una generación surge desde la pobreza mediante el trabajo duro, el esfuerzo y el ahorro. La generación de sus hijos, facilitados por los logros de sus padres, tienen mejores oportunidades de estudio y de emprendimiento, lo que los lleva a expandir el patrimonio familiar. Esa segunda generación acrecienta su nivel de vida y bienestar apoyándose en lo logrado por la generación anterior. Pero la generación que viene después, que desde su niñez se encuentra con mayores comodidades porque cuenta con los logros de sus padres y de sus abuelos, no se siente exigida, tiende a vivir de lo logrado por las dos generaciones anteriores, es consumista, no ahorra, sino que derrocha, despilfarra incluso lo acumulado por la generación anterior. Y entonces la generación que le sigue, la de los hijos de estos derrochadores, sufre las consecuencias del consumismo y el despilfarro de la generación anterior. Se empobrece y se encuentra en difíciles y duras condiciones, enfrentada a la necesidad de iniciar un nuevo ciclo duro de esfuerzo y sacrificios. Aplicando a grosso modo, porque socialmente las generaciones se entrecruzan, podemos decir que después de la gran crisis económica de los años 30 del siglo pasado, que fue el resultado de los llamados locos años 20, años de derroche, consumismo y endeudamiento, que terminó en la gran crisis de 1930, surgió la generación que entre los años 30 y hasta los años 60 del siglo pasado tuvo que enfrentar la crisis y con gran esfuerzo de trabajo y de ahorro logró poner en pie las economías destruidas.
Después, entre 1960 y 1990, siempre a grosso modo, fueron los años del gran crecimiento económico, del boom del desarrollo, en que se expandieron los conocimientos, las profesiones, las clases medias, la riqueza de los estados y la llamada economía del bienestar. Hasta que, a partir de los años 90 y hasta ahora, digamos hasta el año 2020, para atenernos a los 30 años generacionales, hemos vivido los tiempos del consumismo, del desahorro y el endeudamiento, del buscar pasarlo bien y del aprovechar todas las oportunidades que nos ofrezca la vida. Esta generación consumista, endeudada y derrochadora, ¿qué dejará a sus hijos? ¿En qué condiciones deja el mundo para la generación siguiente? Por cierto, a grosso modo, en términos tendenciales, como comportamientos promedio, existiendo, por cierto, excepciones y diferencias que habría que valorar, pero a grosso modo, pocas dudas caben de que entre los años 90 y hasta ahora gobierna y predomina en la sociedad una generación consumista, que vive endeudada, o sea, que gasta más de lo que gana, que vive en base a tarjetas de crédito. Y no me refiero solamente a las personas, a las familias, sino también a las instituciones, y especialmente a los gobiernos y a los estados, que en las últimas 2 décadas han venido acumulando déficits y endeudamientos, presionados por la sociedad y por movimientos ciudadanos que les exigen mantener y mejorar los servicios de bienestar social. Se han ido formando deudas privadas y públicas que crecen, que se arrastran, que se acumulan y que deberán ser pagadas. ¿Por quién? Bueno, por la próxima generación, la de los que hoy son niños y adolescentes, que tendrán una gran mochila que llevar a cuestas. ¿Qué fue lo que pasó a partir de 1990? Cuando las capacidades de pago se fueron agotando, las deudas se fueron renegociando y extendiendo a plazos cada vez mayores. Y cuando ya no había más posibilidades de acrecentar las deudas, los estados comenzaron a emitir dinero y a bajar las tasas de interés, de modo que se pudiera continuar con el constante crecimiento del gasto público y acumulando déficits y deudas. Y todavía hoy la generación adulta continúa exigiendo al Estado que gaste y que siga prestando beneficios que en realidad el Estado ya no puede financiar, que pague la educación de nuestros hijos, liberándonos de ese gasto y así en varios campos. Esto me hace volver al tema de las pensiones y las AFP. Como los montos acumulados de los ahorros realizados por esta generación no les alcanzarán para asegurar una buena pensión, surge la idea de cambiar de sistema previsional. Algunos proponen usar los ahorros reservados en las cuentas individuales para mejorar las pensiones actuales y para el futuro establecer el sistema llamado de reparto o de solidaridad intergeneracional. O sea, que las generaciones que vendrán en el futuro, o sea, esos que son ahora niños y adolescentes, se encarguen de pagar con los ahorros que estarán obligados a realizar cuando sean adultos las futuras pensiones de la generación consumista y exigente. Para nada toman en cuenta la carga que están traspasando a esa generación que viene, en un contexto en que por razones del envejecimiento de la población y de la reducción del mercado laboral, se sabe que habrá acaso un trabajador activo por 2 personas pasivas que mantener. Es difícil imaginar una generación más egoísta que esta del consumismo y el endeudamiento, que despilfarra lo acumulado por la generación anterior y que pretende traspasar a la generación futura la tarea de mantenerla desde los 60, 65 años en adelante. Y no es solo en lo económico, sino también en cuanto al medio ambiente.
el consumismo y el endeudamiento, que exigen a la economía crecer y crecer, conllevan un grave deterioro de la naturaleza, daños ambientales que sufrirán las próximas generaciones, las que tendrán que hacerse cargo de ello en muy difíciles condiciones. ¿Qué pensarán de esta generación consumista y destructiva los niños y adolescentes de hoy, cuando empiecen a sufrir las consecuencias del despilfarro, el desahorro, el consumismo y la imprevisión de sus padres? Además, cabe preguntarse, ¿a estos niños y adolescentes de hoy se los está preparando para esos tiempos difíciles? ¿Se les hace tomar conciencia de que el consumismo que todavía hoy se les permite no podrá continuar en poco tiempo más? Lo que veo es que se les consiente y se continúa dándoles una educación deficiente, que no estimula la creatividad, la autonomía ni la solidaridad, que no los prepara para ese futuro. Cabe entonces preguntarse, ¿tienen solución estos problemas? ¿Podemos hacer algo? Porque frente a lo que he explicado, se dirá que el problema es que las condiciones de vida actuales son malas, que hay pobreza, que los sueldos son bajos, que efectivamente las pensiones no alcanzan, que endeudarse es inevitable para subsistir y que es lógico presionar y exigir al Estado soluciones. Y en cierto sentido es cierto, pero esa etapa se acabó. O se están acabando esos 30 años que terminan el 2020, en que hubo un incremento del consumo sobre la base del desahorro y el endeudamiento privado y público. Y lo que viene es duro. Esta economía actual, que es estatista y capitalista a la vez, no podrá ofrecer ni empleos suficientes y bien remunerados para los que hoy son niños y adolescentes, ni pensiones mínimamente dignas para la generación de sus padres. Los que debieran preocuparse seriamente del problema no son los niños, sino sus padres, o más exactamente, la generación compuesta por las personas que tienen actualmente entre 20 y 50 años, porque sus hijos, o en general la generación siguiente, no estará en condiciones de mantenerlos, de ofrecerles una vejez aceptablemente protegida y un bienestar básico. ¿Qué pueden hacer? Nada positivo sacarán exigiendo al Estado que les asegure lo que el Estado endeudado y populista no les podrá ofrecer. Si algo debieran exigirle al Estado es que sea más responsable con las finanzas públicas y que mejore decididamente la educación de los niños. Pero son las personas, las familias, los principales artífices de su futuro. Abandonar el consumismo, pagar las deudas y dejar de endeudarse. Ahorrar e invertir son medidas económicas inteligentes. Más allá de esto, es necesario y urgente comenzar a desarrollar una nueva economía, basada en emprendimientos creativos, autónomos y solidarios, con base familiar, en la que participen las 3 generaciones en condiciones de hacer algún trabajo, y con base asociativa y cooperativa. Una economía de trabajo, de cooperación y de solidaridad. Y en cuanto a los adolescentes, cuando ya están en condiciones de comenzar a pensar con su propia cabeza y a asumir su propio destino, convendría que se abocaran a aprender, a educarse por sí mismos, ya que sus mayores no los educan como debieran porque no saben hacerlo. Es en este contexto que se hace necesario plantearse la pregunta de si pueden los estudiantes ser los protagonistas de su propia educación, porque dado que no la reciben en la escuela, ni de los padres, ni de la televisión, parece no quedarle sino la alternativa de la autoeducación, o sea, la de ser los protagonistas de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y de formación y desarrollo personal y social. ¿Es esto posible?
En un primer nivel de respuesta hay que decir que siempre el aprendizaje y el desarrollo personal requieren la participación activa de cada uno. El aprendizaje, el estudio, el despliegue de la creatividad y de la libertad son procesos que solo pueden realizar uno mismo sobre uno mismo. La escuela, los profesores, los padres, los libros, los medios son facilitadores del proceso, condiciones externas que lo favorecen o a veces lo dificultan. Pero la pregunta es si sea posible la autoeducación cuando los medios educativos formales fracasan en su función. Yo pienso que hoy esto es posible, quizá por primera vez en la historia, pero condicionado a que los mismos adolescentes y jóvenes tomen conciencia de ciertos hechos y que asuman un nuevo protagonismo. Es necesario que sepan y que tomen conciencia de que la sociedad, los padres, los profesores, las escuelas, la televisión, la publicidad, el mercado, el Estado, que les entregan una educación tan insatisfactoria que los mantiene a ellos mismos muy insatisfechos, no están en condiciones de ofrecerles algo sustantivamente mejor. Nadie da lo que no tiene, es una sentencia antigua, tras cuya obviedad se esconde una verdad muy profunda. La sociedad, los padres, los profesores, las escuelas, la publicidad, el mercado, el Estado, les están ofreciendo y transmitiendo lo que pueden y lo que saben darles en las condiciones en que funcionan. Y si bien ello es insatisfactorio e insuficiente, no conviene desecharlo ni menospreciarlo, porque aunque poco, es lo que han llegado a saber, a crear y organizar. Es importante asumir que no se parte de cero y que hay un aprendizaje que realizar. Ahora, el aprendizaje de aquello que la sociedad y sus componentes ofrecen a los estudiantes no puede realizarse ni ser aprovechado realmente si uno se mantiene en modo pasivo. Frente a lo que se recibe, es necesario adoptar una posición crítica y activa, porque es su recepción pasiva lo que genera pasividad, dependencia y reproducción de la mediocridad. Aristóteles decía que la inteligencia humana tiene dos lados, el intelecto pasivo y el intelecto activo. Aplicando esto a la educación de sí mismo, significa que tenemos siempre que procesar personalmente lo que otros nos comunican. Cuando veo a los estudiantes luchar por una educación pública que sea de igual calidad para todos, me pregunto si tendrán siquiera la sospecha de que el Estado no les proporcionará ni les podría ofrecer sino una educación mediocre y orientada a formarlos en la pasividad. Lo que se requiere es una educación liberadora, capaz de generar en los estudiantes la creatividad, la autonomía y la solidaridad. Una educación que en este sentido esté orientada hacia la creación y el tránsito hacia una nueva civilización. Pero como esa educación no la pueden proporcionar el Estado ni el mercado, es que hay que plantearse seriamente la cuestión del autoaprendizaje y de un nuevo y superior protagonismo de los estudiantes en su propia educación. Que los muchachos sean protagonistas de su propia educación, para lo cual pueden contar a veces con la colaboración de padres y de profesores conscientes y comprometidos, más a menudo con la colaboración de otros jóvenes que compartan similares propósitos, y casi siempre con los amplios accesos al conocimiento y a las artes que hoy son posibles a través de la Internet y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.